Primero una disculpa porque me demoré en hacer esta presentación en video. El resumen de toda esta propuesta, como les dije en una fecha pasada, es que los resultados que están obteniendo en las heladerías, en los 140 locales, si tienen pérdidas de venta y tienen exceso de inventario tanto en las heladerías como en la central, es debido a las decisiones que están tomando. Entonces puede dar la impresión de que yo voy a criticar la calidad de las decisiones y eso voy a hacer, pero no pensando en que son malos gerentes, sino que están tomando decisiones basadas en ciertos criterios, supuestos, creencias que son pues muy populares, están muy extendidos y yo voy a demostrar hasta qué punto están equivocados. Y la propuesta es cambiar esas políticas, cambiar esas creencias, esos supuestos para tomar decisiones, cambiar las decisiones y mejorar los resultados. Para empezar, vamos a mirar cuáles son las políticas y los métodos actuales en el lado Sultana. Tiene una planta de producción, tiene un centro de distribución, una central ahí en Monterrey y 140 puntos de venta. Y hacen unos pronósticos de venta como todas las empresas. Probablemente tienen puntos de reorden mínimos y máximos. Y el resultado es que tienen exceso de inventario muchas veces. Claro que hoy, estando a 25 de junio, están empezando la temporada alta de verano, pero no sé si hasta incluso en esta época también pueden llegar a tener exceso de inventario. Y tienen también algunos quiebres de stock en la heladería y dedican mucho tiempo a calcular. Los excesos de inventario probablemente producen merma, como vamos a ver. Entonces lo primero que voy a hacer es aportar algo de conocimiento de teoría de restricciones, creada por el doctor Eliyahu Goldratt, y es la base para contradecir algunas de las prácticas más habituales que se conocen como las mejores prácticas y que nosotros vamos a decir no son mejores, son malas, hay que cambiarlas. Y vamos a partir con la proposición de que el pronóstico de las ventas es incierto. Y yo creo que aquí estamos totalmente de acuerdo, porque si no fuera cierto esto, no tendría ni siquiera sentido que estuviéramos conversando. Si el pronóstico es incierto, a veces se subestima la demanda y al subestimar la demanda se pierden ventas porque hay un faltante y uno no tiene la reacción inmediata para resolverlo en el punto de venta. Es decir, si uno pues, le faltan algunos sabores, entra alguien a pedir ese sabor y uno no lo tiene, puede ser que cambie de sabor, como también puede ser que decida no comprar. Por otro lado, si el pronóstico es incierto, se sobreestima la demanda y al sobreestimar la demanda y el tiempo es largo, se acumula exceso. Y el exceso puede llevar a merma, porque pues, los helados no duran para siempre. Entonces, esto produce un sobrecosto en la operación cuando uno tiene que disponer de esos helados. Pero lo peor del exceso no es tanto la merma. Lo peor del exceso es que utiliza y agota espacio de almacenamiento, agota capacidad y agota también capital de trabajo. Y cuando uno agota alguno de esos recursos, impide que se reponga lo que falta con la velocidad que se requiere. En esta explicación, tanto el faltante como el exceso son los dos síntomas visibles, pero que tienen unas causas más profundas, que son el tiempo largo de reposición y que el pronóstico es incierto. Otra cosa que es interesante ver aquí es que el exceso es una de las causas del faltante. Entonces, no es que uno resuelva el exceso por un lado y los quiebres de stock por otro, sino que se resuelven juntos. Y en realidad lo que hay que resolver es el exceso. Una vez que uno resuelve el exceso,
se van a resolver los stockouts y van a mejorar las ventas. Veamos cuáles son las causas. Las causas son el tiempo de reposición largo y el pronóstico incierto. Y entonces, esto nos da dos posibilidades para atacar el problema. Una de las cosas más populares que uno va a encontrar en muchas alternativas, si uno busca automatización de reposición en internet o optimización de inventario, va a encontrar mucha oferta de mejorar el pronóstico. Y mi afirmación es que si incluso el pronóstico pudiera mejorarse, que lo dudo mucho, sin cambiar nada en el tiempo de reposición no va a haber un impacto relevante. Es más, al revés. Si hacemos algo con respecto al tiempo, mejorar el pronóstico va a ser irrelevante. Se va a resolver el problema sin necesidad de tocar el pronóstico. Incluso más, va a ocurrir que la solución pasa por tener peores pronósticos dentro de los inventarios, como voy a mostrar en un minuto más. Entonces la pregunta ahora que nos hacemos respecto al tiempo de reposición es, ¿podemos hacer algo al respecto? Para esto tenemos que entender bien, definir qué es el tiempo de reposición. El tiempo de reposición es el tiempo de tránsito. En el caso de la producción es el ítem de producción, desde que pongo una orden de producción de un sabor específico hasta que lo tengo producido. Ahí tengo un tiempo de tránsito. Y el tiempo que hay entre una orden y otra. En ese caso que acabo de decir, entre que mando a producir un sabor y mando a producir el mismo sabor la siguiente vez. ¿Cuánto tiempo transcurre entre esas dos órdenes? Entonces, y cuando estamos hablando de la heladería, el tiempo de tránsito es desde que pongo la orden para despachar de 1 litro o de 1/4 de litro de un sabor particular a una heladería, ¿cuánto tiempo transcurre? Probablemente un día. Y el tiempo entre las órdenes, nuevamente, ¿cuánto transcurre entre que mando a reponer un sabor y mando a reponer el mismo sabor la siguiente vez? Entonces, el tiempo de reposición es la suma de estos dos tiempos. Bien, ahora que lo tenemos definido, veamos qué hacemos con este tiempo de reposición y qué relación tiene con el inventario. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto inventario necesitamos en el punto de venta y después cuánto inventario necesitamos en la central. Y el inventario que uno necesita es el mínimo posible. En realidad, si uno pudiera tomar los pedidos, producir y después entregar, el inventario necesario para la operación sería 0. En una heladería esto es definitivamente imposible porque pues, la venta del helado es inmediata. O sea, se necesita tener el helado ahí. Y para poder reponer las heladerías, pues lo que conviene es tener disponible en la central. Entonces, ahora la pregunta se contesta de esta manera. El inventario necesario es el mínimo posible que sea capaz de satisfacer la máxima demanda esperada dentro del tiempo de reposición o antes de la próxima reposición. Veamos un ejemplo de cómo funciona esto. En 100 días tenemos ventas de un ítem que se puede vender entre 0 unidades, aquí hay algunos ceros, y 30 unidades. Es decir, un promedio de 15 unidades diarios. Y esto evidentemente es información ya pasada. Entonces nosotros tenemos que decidir el inventario antes de empezar, ¿no es cierto? Pero si ya tenemos esta historia, ¿cuánto sería el inventario necesario? Necesitamos saber otra cosa, el tiempo de reposición. Entonces yo voy a hacer una tabla. La tabla tiene 7 días de tiempo de reposición, 14 y 28 días. Son 3 alternativas. Para 7 días, estas 140 unidades, ¿de qué se componen? Se componen de los 15 unidades diarias de promedio multiplicado por 7 da 105, pero
pueden haber varios días consecutivos de más del promedio, por lo tanto necesitamos un colchón de seguridad y esos son los 35 adicionales. Cuando yo multiplico por 2 el tiempo, de 7 días a 14 días, lo interesante en esta tabla es ver que el inventario necesario no se multiplica por 2, se multiplica por menos de 2. Y eso es debido a que cuando uno alarga el tiempo, el error porcentual que contiene ese pronóstico es menor. El error porcentual es menor del pronóstico. O sea, mientras más largo el tiempo, mejor es el pronóstico. Pero mientras más largo sea el tiempo, voy a necesitar más unidades físicas. Y las unidades físicas son las que están capturando capital, están ocupando espacio, están utilizando capacidad de producción y de transporte. Y es justamente lo que conduce al exceso de inventario. Aquí uno tiene un tiempo demasiado largo. Entonces la solución pasa por reducir el tiempo. Cuando uno reduce el tiempo, reduce la cantidad de unidades físicas que necesita. Fíjense que al reducir el tiempo voy a operar con peor pronóstico. Pero el problema se resuelve porque el problema pasa por el requerimiento de unidades físicas. Entonces, si puedo reducir la cantidad de unidades físicas que requiero, voy a tener entonces un inventario menor, voy a eliminar el exceso y voy a poder satisfacer las ventas como yo quería. Pero ¿por qué el tiempo de reposición es largo normalmente? El tiempo de reposición ya sabemos que es tiempo de tránsito más el tiempo entre una orden y otra. Entonces, una de las razones por las cuales el tiempo se alarga es porque uno utiliza lo que llaman en la literatura método del mínimo máximo, y yo no le digo método, le digo falacia, y voy a explicar ahora por qué. El método del mínimo máximo promete lo siguiente. Usted pone un máximo y pone un mínimo, y tiene estas dos bandas entre las cuales el inventario va a oscilar, pero en forma estable, no le va a faltar nunca de nada y nunca va a tener exceso. Esa es la promesa. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Lo que ocurre en la práctica es que cuando uno empieza a operar con el método mínimo máximo, y lo voy a hacer tal cual dice el método, llega al mínimo, que es el punto de reorden, genera una orden, espera que le llegue, sigue vendiendo y le llega el momento de la siguiente orden. Pero el momento en que llega a la siguiente orden y la siguiente depende de la variabilidad de la venta. Entonces, como depende de la variabilidad de la venta, eso significa que el tiempo entre una orden y otra es variable. La única manera de que el tiempo entre orden y orden no sea variable es que no haya variabilidad en la venta, y si no hay variabilidad en la venta, entonces no hay nada que resolver. Es muy sencillo el problema. Pero precisamente lo que necesitamos es un sistema que absorba la incertidumbre de la demanda. Y teniendo incertidumbre en la demanda, el método mínimo máximo inmediatamente nos lanza a un sistema que por construcción tiene tiempo de reposición variable. Y si yo tengo tiempo de reposición variable, cualquier inventario que yo mantenga está equivocado. Puede estar para arriba o para abajo, no lo sabemos tampoco, porque si lo supiéramos entonces no tendríamos incertidumbre en la demanda. Por lo tanto, tenemos que operar siempre con tiempos más largos. Pero como con tiempos más largos nuestros inventarios agotan nuestros espacios, entonces me parece que me dijeron en la reunión, en la primera que tuvimos, o en la segunda, que en la central tenían el espacio de almacenamiento de helados bastante copado. Entonces llega un punto en que, bueno, teniendo copado uno ya no puede seguir operando. Y ese es el problema, que uno tiene demasiado inventario. Tenemos que ver de qué manera podemos reducir el tiempo
para que el inventario necesario sea menor. ¿Cómo hacemos eso? Pues fijamos la frecuencia y nos olvidamos del mínimo. Entonces fijamos la frecuencia y reponemos nada más que lo que se va vendiendo. Y esta es la solución diseñada por Goldratt. Es diseñar amortiguadores iniciales que vienen amortiguadores. ¿Qué significa amortiguador? Amortiguador es el nombre que le vamos a dar a ese inventario necesario para un tiempo de reposición. Entonces, fijamos la frecuencia, calculamos amortiguadores y el segundo componente de la solución es que se repone con la frecuencia ya prefijada, o sea, fija, solo lo que se va consumiendo, solo lo que se va vendiendo. Y esto es válido para las heladerías como para la central. Entonces, si el amortiguador de cierto sabor en la central son 1200 litros, por ejemplo, cuando le toca reponer, que no tiene por qué ser todos los días, puede ser una vez a la semana, por ejemplo, vamos a mirar el amortiguador en 1200 litros, vamos a mirar cuánto hay de stock, y digamos que hay 400 litros. Entonces la orden de producción tiene que ser por 800 litros. Y uno lanza una orden de producción por 800 litros. Y en cada una de las 140 heladerías exactamente lo mismo. Tenemos para ese sabor que era 1200 en la central, digamos que en una de las heladerías pues 25 litros. Miramos cuánto queda para el día que toca la reposición y dice, quedan 20 litros. Bueno, pide 5. Y así va reponiendo solo lo que se vende. Entonces, con el sistema del amortiguador lo que hacemos es absorber la variabilidad en torno al promedio. Pero ¿qué es lo que pasa en el futuro cuando el promedio de venta cambia? Si aumenta el promedio necesitamos más amortiguador, si se reduce el promedio de venta necesitamos menos amortiguador. Para eso está el tercer elemento de la solución, que es lo que se llama el ajuste dinámico de amortiguadores. Y que consiste en que se pintan los amortiguadores con 3 colores, rojo, amarillo y verde. Y en nuestro caso, en el ejemplo que sea 1200 litros en la central de un sabor, si voy a mirar el inventario dice 400 litros, eso está en el límite del tercio, pero digamos que está de color rojo. Si durante muchos días uno ve que está de color rojo, lo que vamos a decir es que está demasiado rojo y necesita aumentarse el amortiguador. Entonces, en la siguiente reposición vamos a reponer todo lo que se vendió más el incremento. Y lo mismo al revés. Digamos que en nuestro amortiguador de 1200 vemos que está durante muchos días por encima de los 800 litros, está en 900, 950, 850, está demasiado verde, entonces reducimos el amortiguador. Y así hacemos que el sistema, o sea, el sistema productivo no produzca exceso de inventario. En el caso de la herida sultana, la propuesta es que consideren amortiguadores para las materias primas que funcionen exactamente igual que como acabo de explicar para la producción, para las compras. Entonces uno va decidiendo las compras basado en los amortiguadores, si está demasiado verde se reduce, demasiado rojo aumenta, y eso va a mantener a la planta abastecida, o sea, no le va a faltar nunca para una orden de producción. Y se van a ir ajustando los amortiguadores de acuerdo con con el consumo o el despacho que sale de la central, del centro de distribución. Y esto va a estar atado con el consumo real de cada una de las sucursales. O sea que finalmente lo que los consumidores van consumiendo va a decir cuánto hay que reponer de la central y cuánto hay que producir y cuánto hay que comprar de materia prima. ¿Dónde queremos tener la restricción del sistema? Y aquí voy a introducir este concepto de restricción.
El doctor Gorrat, pues famoso por esto de la teoría de restricciones, justamente él le llama así teoría de restricciones porque dice que una empresa es como una cadena que tiene varios eslabones. Aquí tenemos los eslabones de los proveedores, la bodega de materia prima, la planta productiva, la central, los sucursales y los clientes, la demanda. Y una cadena resiste tanto como puede resistir el helado más débil, y es lo mismo que podemos decir en una empresa que genera tanto dinero como le permite su restricción, su helado más débil. ¿Dónde queremos el helado más débil, la restricción en una empresa como Sultana? Si nuestra respuesta fuera del centro de distribución para atrás o de la sucursal hacia atrás, o sea, en cualquiera de estos lugares, definitivamente ya estamos diciendo que lo que queremos es una situación de cuello de botella que nos impide entregar todos los helados que nos quieren comprar. Y yo creo que eso no es lo que ustedes quieren. Yo creo que ustedes quieren que la demanda sea el helado más débil. Por lo tanto, en todos los lugares de la cadena tiene que sobrar capacidad. Si no sobra capacidad, entonces no pueden entregar, porque pues si no sobra capacidad es porque ese es el helado más débil, esa es la restricción. Una vez que uno ha decidido que la demanda es la restricción, entonces en las sucursales tienen que sobrar capacidad de almacenamiento de helado y tienen que sobrar también capacidad para ir entregando los helados al ritmo que la gente pueda esperar. O sea, uno puede esperar pues 2 minutos, 3 minutos que lo atiendan, pero si se le hace una cola de 10 minutos, 15 minutos, lo más probable es que pierdan ventas por capacidad, pues no pueden entregar, a pesar de que tengan todos los helados producidos ahí, o sea, todos los helados disponibles. Entonces pues ya se entiende lo que necesitamos. Necesitamos exceso de capacidad. Y como necesitamos exceso de capacidad, la planta productiva eh, tiene que tener exceso de capacidad. Pero yo ya sé que ustedes tienen exceso de capacidad porque ya me dijeron que tenían exceso de inventario, porque la única manera de tener acumulación de inventario es teniendo más capacidad que lo que le despachan, o sea, que lo que le demandan. Entonces, con este nuevo sistema, y esta es la parte pues, más difícil de digerir para una empresa productiva como la de ustedes, lo que más les conviene es que cuando los amortiguadores estén pidiendo órdenes de producción, la- las órdenes de producción no llenen toda la capacidad de la planta. O sea, si queremos la máxima eficiencia, tenemos que lograr que esta planta no esté utilizada al 100%. Esa es una de las cosas más difíciles, pero es una de las claves del éxito. Y no solamente es una de las claves del éxito, porque es que además cuando uno puede después empezar a medir cuánta capacidad extra le está quedando, puede ir midiendo a qué velocidad se le va consumiendo su capacidad excedente debido al aumento de las ventas. Y puede entonces planear las expansiones de capacidad pues con un poquito más de anticipación. Entonces la propuesta es amortiguador de materia prima, amortiguador en los centros de distribución, amortiguador en cada una de las sucursales. O sea, son 50 sabores en 4 presentaciones, más las 19 paletas, van a ser como 220 SKUs de productos terminados. Materias primas no sé cuántos son, pero productos terminados entonces son 220 multiplicado por 141, y esos son el total de combinaciones. Entonces que van a ser como 30.000 más o menos combinaciones. O sea, 30.000 amortiguadores que hay que estar vigilando o monitoreando todos los días para tomar la decisión. Pues al final, a fin de cuentas, la decisión que uno toma es cuánto voy a producir todos los días, de qué sabor y qué SKUs, o sea, de 1 litro, de 1/4, un tercio, no me acuerdo, como un sexto, se envían a cada sucursal de qué sabor y en qué cantidad.
Esa es la decisión finalmente. Y entonces necesitamos un mecanismo automatizado que ajuste dinámicamente los amortiguadores y que todos los días vaya diciendo qué es lo que se necesita. Y para eso tenemos la tecnología que se llama FeedRate 100. Es un software en la nube, se conecta muy fácilmente con cualquier ERP. Las implementaciones, bueno, han pasado, he tenido el caso de implementaciones de menos de un día y ya funcionando al 100%. Eh, y depende pues de cuánto tiempo le dedique el departamento de sistemas de su empresa a mi equipo. Pues con eso hacemos la implementación y FeedRate 100 todos los días con la información que va recibiendo va haciendo todos los cálculos y entrega vía un archivo con el que pueden automatizar si quieren y también en paralelo a todos los correos que uno configura, pues uno puede configurar correos, entonces configura grupos de correos para que le entregue la información más segmentada por el área de interés o de influencia. Por ejemplo, a los de producción les entrega solamente qué sabores tienen que producir en, en la planta, pero no les dice nada de qué ítems tienen que enviar a las sucursales. Y entonces en otro grupo de correo se incluyen las personas que tienen que despachar. Se pueden hacer varios grupos si es que tienen los 140 locales separados por zona, como sea que estén organizados. Y le llegan los correos con planillas que se pueden abrir en Excel para que puedan tomar las decisiones de ir cargando las órdenes de despacho. El servicio de Goldfish consiste en proveer este software en la nube sin ninguna instalación en la empresa, no hace falta. Y un asesor experto permanente para que los ayude con la implementación del intercambio de archivos desde el día 1, el cálculo de los amortiguadores iniciales, tanto en las sucursales como en el centro de distribución y de producto terminado y de materias primas, las primeras reposiciones asistidas en todos los lugares, reuniones semanales, 30 minutos las primeras 4 o 6 semanas como mínimo, y reuniones mensuales de unos 15 minutos deseables. Ahora, la mayoría de los clientes que ya están funcionando y no tienen muchas dudas, entonces tratan de no gastarme tiempo, o sea, no gastar tiempo conmigo, pero pues ya está todo funcionando muy bien. Pero yo prefiero tener esas reuniones. Si hace falta algún ticket de soporte, que ya no me acuerdo cuándo fue la última vez, se resuelve en menos de 24 horas, probablemente en menos de una hora. Entonces, el servicio de Goldfish es entregar todo este conocimiento con el asesor experto para aclarar todas las dudas y ayudar cómo resolver pues, cualquier inconveniente que puedan tener tanto con la metodología como con el software. Probemos la tecnología y ayudamos en la ejecución. ¿Qué puede uno esperar de implementar este software o esta metodología más bien? Porque el software es una herramienta. Pues lo que nosotros pensamos es que deberían de aumentar las ventas mínimo 10%. Yo creo que más de 10%, pero por lo menos 10%. Y se aumentan las ventas 10% y suponiendo que las ventas son $1.000.000, por decir un número. Yo creo que es más, pero $1.000.000 al mes. Eso significa que el impacto va a ser aumentar en $100.000 las ventas mensuales, que teniendo un 40% de materia prima, o sea que si el precio de venta es 100,
la materia prima es 40%, o sea, ganan un 60%. Entonces el margen bruto es 60% sobre el precio de venta. Entonces esto representa $60.000 más al mes. Solamente por eso, pues parece que eh, hay un margen muy grande para el costo que podría tener nuestro servicio. Y suponiendo que se le aumenta en $20.000 el gasto de operación, porque ahora tienen que despachar más cosas, no sé. Normalmente no ocurre que aumenta el gasto de operación, pero suponiendo que aumenta, entonces pues la contribución neta mensual sería $40.000. Aquí dice que a lo mejor pues la mayor frecuencia, pues lo que vamos a sugerir es que aumenten la frecuencia de despacho a la heladería. Si hoy día están despachando una vez a la semana, que despachan menos 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Entonces ahí pueden aumentar algunos gastos. El desafío 10-20-30, yo se lo voy a plantear como se lo planteé en esa reunión, pero hay un cambio. Hemos decidido cambiar una política. Ya no vamos a dar nada gratis. Entonces, el desafío 10-20-30 es un 10% de venta más 20% menos de inventario en las sucursales, por lo menos, en 30 días. Y, y esa es la prueba con la que ustedes deciden si esto les conviene o no les conviene. Y entonces para eso necesitamos pues, unos datos históricos con los que calculamos amortiguadores, el método para extraer los datos, hacemos los cálculos, hacemos la primera carga, automatizamos y todo eso se puede demorar entre 1 y 5 días. Como les he dicho, el récord es pues como 12 horas más o menos, ese es el récord hasta ahora de Goldfish. Y a los 30 días pues se puede jugar como le ha ido. Entonces pueden decidir si lo hacen eh, sin intervenir la planta de producción, solamente 2 o 3 sucursales para probar, y entonces el precio está reducido. El precio de este servicio es $200. Este es el precio estándar. $200 de base más $50 por cada local, que en el caso de ustedes pues suman como más de $7.000 mensuales. Pero como lo conversamos, eh, yo en esa oportunidad decidí que iba a ser no $50 por local, sino que $10 por local, es decir, $1.600. Entonces, si ustedes deciden hacer una prueba y quieren hacer una prueba solamente con 3 locales, pues hacemos $200 más 30, o sea, $230 cuesta la prueba. Si quieren hacerlo con más locales, pues hay que sumar, pues $10. Entonces, si al finalizar la prueba no contratan servicio, decía la prueba gratis, pero esto ya no corre. Esta política se acabó. Pero, en todo caso, es un riesgo bastante bajo. Incluso si deciden hacerlo con toda la cadena, pues probar $1.600 por una operación donde las expectativas de mejora son bastante grandes desde mi punto de vista, es un riesgo muy bajo. En México tenemos un cliente que es Ferre Mayoreo, o sea, tenemos varios clientes, pero este en particular dice: Firricen es un servicio poderoso para la planeación, permite a la empresa tener inventarios más sanos, ventas mucho mejores y una satisfacción del cliente garantizada prácticamente por ese servicio. Ellos son mayoristas de herramientas. Y en el caso de los helados yo creo que incluso es más fácil lograr la mejora. Y este es otro cliente, pero este es en Argentina. Ellos lo que hacen son tejidos de llama, compran lana de oveja y la fibra de la llama y tienen 4 operaciones de manufactura. La primera hacen hilo, tienen hilandería. Después con el hilo hacen la tela, la tejen. Después la tiñen la tela y después confeccionan. Y después de eso, de la confección, ya tienen una operación de distribución.
Y dice, nosotros no vemos a Goldfish como proveedor de un software, es más bien un experto que nos ayuda todos los días a tomar las mejores decisiones en producción y en nuestra red de distribución. Esto dice Bruno Aragón, que es gerente de operaciones de Wellme, ya lleva más de un año operando con nosotros. Y en Argentina, que ha estado golpeada por una contracción en los primeros meses, desde diciembre hasta ahora, ya están saliendo, pero en los primeros meses del año 2024, eh, pues en Argentina todo el mundo dice que se contrajo la demanda, así que no esperaban que aumentaran las ventas, de hecho que se redujeran las ventas. Pero ellos han aumentado las ventas entre 13 a 15% este año con respecto al año pasado. Así que pues los estaré esperando con esta propuesta del desafío para lograr un salto en la rentabilidad, para aumentar las ventas, menos inventario y sobre todo además automatizar esta operación donde al reducir los excesos de inventario y los faltantes se acaban también las emergencias que nos devoran el tiempo en el día a día. Así que la pregunta es si aceptan el desafío 10-20-30. Les agradezco mucho su atención en el día de hoy.